Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión estaremos revisando qué son los metadatos y daremos una introducción al formato MARC. Bueno, para definir metadatos, quisiera dividir esta palabra en dos de sus raíces. La primera de ellas es meta, que significa más allá de, y dato, que por su definición es la unidad mínima de información que contiene en sí un valor, el cual solo se vuelve útil y expresivo en la medida en que se asocia con otros datos para una determinada finalidad. Eh, Cabe señalar que yo este meta de más allá de lo entendería como algo que lo trasciende, es decir, algo que lo define, algo que define al dato como tal. Entonces, en este primer acercamiento podría decirse que el metadato da cierta idea, cierta noción sobre un dato original, tomando en cuenta lo que se dice de este dato, que tiene que eh, tener relación con otros para obedecer a un determinado fin. Cabe reconocer estas distintas etapas por las que pasa el dato. Primero es un dato, luego pasa a ser información y finalmente conocimiento. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, tenemos el dato aislado como tal, pero que ya en conjunto con otros datos empiezan a tener cierta coherencia, cierto sentido y van integrando información. Esta información después el sujeto la asimila y la convierte en conocimiento. Entonces vemos que este dato sufre una transformación porque empieza a integrar información y finalmente el sujeto le da un sentido con el que lo convierte en conocimiento. Para sintetizarlo, yo podría decir que los metadatos son datos sobre los datos. Suena bastante redundante hablar tanto con la palabra datos, pero es la forma más sencilla de entenderlo, ya que nos puede dar a entender que el metadato es aquel dato, vale la redundancia, que nos va a dar fe de cómo se estructura el otro dato, nos va a permitir recuperarlo, a permitir saber más sobre él. Tal el caso de algún metadato, por ejemplo, sería en los archivos informáticos, por ejemplo, en un archivo MP3 de música que se encuentra en un sistema operativo Windows, podemos ver que lo integran ciertas etiquetas, ciertas tags, que nos dan o amplían lo que sabemos sobre este archivo y nos permiten recuperarlo, buscarlo por medio del sistema operativo y entonces mediante sistemas informáticos poder recuperar este documento como tal. Entonces aquí el metadato cumple esta función de ofrecer ese acercamiento. Al decir que es un dato sobre el dato, es aquella etiqueta, por ejemplo, que nos permite llegar a este documento. Están relacionados con la web semántica. La web semántica es esta idea de que en Internet se puedan establecer eh, términos de recuperación de ciertos sitios en base a redes semánticas que puede haber entre todos ellos. Estas redes semánticas estarían entonces integradas por estos metadatos que nos permitirían recuperar estos distintos sitios que se encuentran en Internet. Entonces, la importancia del metadato aquí recae en aplicaciones informáticas. Dentro de la informática es donde se le ve mucha más aplicación ya que permite ofrecer estos datos sobre la información que ya contenemos, que ya tenemos en archivos informáticos dentro de los sistemas. Estos se pueden expresar entre muchas formas en lenguajes de marcado, con etiquetas informáticas. Tal es el caso del HTML, que es un lenguaje para integrar páginas web. Es una forma en la que, digamos, el que crea el sitio se puede comunicar con la máquina y a su vez establecer indirectamente un vínculo de comunicación con el usuario y el visitante que irá a ese sitio web. Entonces, estas etiquetas informáticas permiten estructurar el lenguaje de marcado y dar un sentido a esos metadatos y facilitar la recuperación de la información original. Aquí cabe una reflexión preguntándonos si puede un registro catalográfico contener metadatos. Yo diría que de hecho eh, cada, uno, cada uno de estos elementos, cada uno de esos atributos que hay dentro de un documento que pueden ser descritos, son un metadato. El título de un libro, por ejemplo, es un metadato, ya que es un dato que nos ofrece información sobre los mismos datos que ya contiene este libro, según lo que ya habíamos visto de cómo evoluciona de dato, información a conocimiento. Entonces, la información que contiene ese libro, el metadato nos permite acercarnos como tal a los datos que contiene ese libro y a reconocer la información que tiene como tal este libro y finalmente convertirlo en conocimiento una vez que pues este documento ya es leído. Entonces, yo diría que es afirmativo.
que un registro catalográfico, de hecho, está integrado por metadatos. Son metadatos que quizá en un principio no guardaban tanta relación con este concepto informático que ya vemos de manera más reciente, más vigente. Entonces, eh, quizá pudiera no parecer tener ese sentido, pero en realidad lo tiene. Y de hecho, podría decirse que son metadatos que surgieron muchísimo antes de que el concepto en informática se vislumbrara siquiera, ya que los registros eh, catalográficos en fichas son de muchísimo antes más de que hubiera metadatos en un sentido informático. Y bueno, ahora podemos adentrarnos en esta introducción a lo que es el formato MARC. Es un lenguaje de marcado especialmente desarrollado para registros catalográficos. Como lo que ya veíamos anteriormente de un lenguaje de marcado, permite establecer ciertas marcas que nos van a facilitar capturar esta información en un sistema informático, hacerla reconocible para dicho sistema y que a su vez esto pueda expresarse en metadatos que pueda reconocer el usuario y bueno, acceder a mediante esos datos, a esta información y generar conocimiento. Guarda estrecha relación con los códigos de catalogación RCA y RDA. Digamos que se tomó de base, en principio, las RCA para crear este lenguaje de marcado. Un lenguaje de marcado que obedeciera a criterios de registros catalográficos. Digamos que permite expresar un registro catalográfico de manera informática, en un archivo informático. Y bueno, esta evolución ha continuado hasta actualmente las pautas de las RDA, sobre las cuales se han estructurado ciertos cambios, ciertas actualizaciones de este formato. Este formato se encuentra en catálogos y en registros catalográficos de bibliotecas, eh, tanto físicas como digitales, que permiten dar una estructura a estos metadatos y hacerlas perceptibles en primera instancia del catalogador para el sistema informático y del sistema informático para el usuario de la biblioteca. El formato MARC está integrado por campos, que el sistema domina como etiquetas, los subcampos, que están denominados dentro del sistema como código de subcampo, indicadores, que nos definen con más detalle la etiqueta, y delimitadores, que ponen el límite entre los códigos de subcampo. Más adelante veremos un ejemplo y bueno, esto irá adquiriendo más sentido. Aquí tenemos un registro catalográfico. Lo tenemos expresado, como dice aquí el catálogo en full record, que es el registro completo. Digamos que ese es un registro para que lo reconozca un humano, un usuario de la biblioteca. Entonces, pues tenemos aquí el título propiamente dicho, quién publica, la clasificación del EC, el ISBN. Todo esto si lo leyera un humano lo reconocería muy fácilmente. Tiene la descripción del campo como tal y el metadato que ofrece dentro de ese campo, digamos. En este caso, pues está el título, lo podemos ver aquí, expresado para que un humano lo reconozca, para que un humano le dé sentido. Pero detrás de este registro catalográfico, digamos, hay un registro MARC, en formato MARC, con ciertas etiquetas estructuradas para que lo reconozca el sistema informático y permita pues esta comunicación entre el sistema informático y los humanos. Entonces, como vemos aquí, ya no resulta tan reconocible saber qué ocurre, pese a que el registro en realidad es el mismo, aquí está expresado de forma en la que lo entendería el sistema informático. Como vemos, el título está aquí, en este 245, pipe A y nuestro título. Pero únicamente quien sabe formato MARC reconocería que aquí es donde va el título. Digamos que una persona que no está adentrada en esto no vería un sentido a este registro en formato MARC. Entonces, esta es la intención de un lenguaje de marcado, establecer ciertas pautas de comunicación entre nuestro sistema y las personas, que son las que en realidad están operando y consultando pues dicho registro catalográfico. Entonces, vamos a ver las distintas partes que decíamos que integraban los registros en formato MARC. Los principales son la etiqueta, que es este número que vemos acá, y que obedece, como ya les decía, a una relación con un código de catalogación. En este caso, la etiqueta 245 corresponde al título propiamente dicho y mención de responsabilidad. Aquí tenemos nuestro título propiamente dicho y nuestra mención de responsabilidad, que únicamente, como les repito, reconoceríamos si conociéramos el formato MARC. Entonces, bueno, la etiqueta, digamos, está, les repito, relacionada con cómo la define el código de catalogación.
ya que guardan una relación uno y otro. Tenemos también el código de subcampo, que es esto que vemos acá integrado por el carácter de pipe y una letra. Esto está codificado ya en el mismo formato, entonces hay manuales donde nos indican a qué corresponde la etiqueta en relación con el código de catalogación y a su vez el código de subcampo con qué corresponde dentro de nuestro código de catalogación. En este caso, pipe A corresponde a nuestro título propiamente dicho para la etiqueta 245. El indicador que, como decíamos, nos permite ampliar lo que hay sobre en nuestro campo. Vemos en este caso, está indicado con un número 0 en el segundo indicador de la etiqueta 245. Los indicadores son estos dos números que vemos acá. Y este 0 aquí expresa los caracteres a ignorar para la indización de nuestro título. En este caso, como no hay ningún artículo, nos indica nuestro código de catalogación que tendríamos que hacerlo con la primera letra que integra nuestro título. Esa alfabetización se haría así. Entonces aquí no hay que ignorar ningún carácter, se ignorarían 0 y empezaríamos con nuestra primera letra del título propiamente dicho. Y tenemos también el delimitador. El delimitador permite establecer cuándo termina un código de subcampo y cuándo empieza el otro. En este caso nos indica que aquí empieza el código de subcampo C. El símbolo de pipe se vuelve aquí nuestro delimitador. Suele ser este carácter de pipe o el signo de pesos, que ya conocemos que es una letra S con una línea vertical. Son los delimitadores que permite al sistema reconocer cuándo está terminando un código de subcampo y cuándo va a empezar uno nuevo. En este caso, nos indica que aquí termina el B, empieza el C, y aquí al no haber un delimitador, termina nuestro código de subcampo. Antes de despedirme, les quisiera recomendar estas lecturas, que revisen estos dos documentos. El primero de ellos es un artículo muy interesante para establecer la relación que hay entre un metadato y lo que hay en los registros catalográficos, y fundamentar un poco esta idea de que los registros catalográficos en sí son metadatos. El segundo es un manual de formato MARC, muy sencillo, muy introductorio, pero que permite dar nociones generales y una idea bastante clara para quien se esté iniciando en entender el formato MARC. Muy interesante y muy importante para dar estos primeros pasos en reconocer tanto los metadatos como este formato. Y bueno, con esto me despido. Les agradezco por ver este video de temas de bibliotecología, invitándolos a que se suscriban a este canal, den like a este video y bueno, me despido. Nos vemos en el próximo video.